El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. A veces olvidamos cuán profundamente Dios habla a través de los niños. El relato de Lucas capítulo 2 nos sacude con una escena insólita. Un niño de 12 años, no solo cuestionado por sus padres, sino dialogando como igual con los maestros de la ley en el templo. En ese momento, Jesús no está perdido. Está exactamente donde debe estar, en los asuntos de su Padre. En la clase de hoy veremos cómo este pasaje no solo revela la identidad y sabiduría divina de Jesús, sino que también confronta a la iglesia con una pregunta clave. ¿Cómo vemos e integramos a la niñez en nuestra vida de fe? Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en Evangelización y Educación Cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga en este día. Qué bueno una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor. Y hoy estaremos trabajando nuestra lección número 19, titulada El Niño Jesús en el Templo. Y el texto bíblico para este día se encuentra en Lucas capítulo 2, versículos 41 al 52. Y el texto abrió para este día se encuentra en Lucas capítulo 2, el versículo 49, que lee de la siguiente manera. Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Y en el día de hoy queremos presentarles los objetivos que estaremos cubriendo. El primero es explorar la manera en que Jesús comprendía su relación con Dios, misión e identidad con apenas 12 años. Número 2, reconocer la importancia de la integración y participación de la niñez en la vida congregacional. Y número 3, reflexionar como comunidad de fe acerca de la manera en la que podemos aportar al crecimiento, madurez y desarrollo saludable, holístico e integral de la niñez. Y en el día de hoy tenemos dos vocabularios. El primero es doctores de la ley. Y cuando hablamos acerca de doctores de la ley, son estos líderes religiosos del pueblo judío que eran consagrados al estudio, ¿verdad?, de las escrituras y a la interpretación de la ley mosaica. Y estos ejercían una gran influencia en la vida cotidiana de Israel. La Pascua, que es el segundo vocabulario, era, ustedes saben, una de las 3 grandes fiestas nacionales del judaísmo y tenía una duración de una semana dedicada a la conmemoración de la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto. Y las actividades se llevan a cabo en el primer mes del calendario hebreo, o sea, Nisan. Les invito a que busquemos nuestras Biblias en el libro de Lucas, capítulo 2, versículos 41 al 52, y estaré dando lectura a la versión Reina Valera revisada de 1995 que se encuentra impresa en nuestra revista El Discípulo. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acababa la fiesta. Se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sino que lo supieran José y su madre. Pensando que estaba entre la compañía, anduvieron durante un día y lo buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándolo. Aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles. Y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron, se sorprendieron. Su madre le dijo: Hijo, ¿por qué me has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Pero ellos no entendieron lo que les dijo. Descendió con ellos y volvió a Nazaret y les estaba sujeto. Su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Damos gracias al Señor por esta palabra. Y te invito a que ahí donde estás me acompañes en esta oración.
Señor, te damos gracias en esta hermosa oportunidad, por el privilegio que me das de poder compartir tu palabra, Señor, con mis queridos hermanos y hermanas. Y te pedimos que así hablas a nuestro corazón y de igual manera a cada uno de mis hermanos y hermanas que nos escuchan a través de estos medios. Glorifícate, Señor. Y es en el nombre poderoso de Jesús que hemos orado. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, en el día de hoy estamos ante una lección que nos permite adentrarnos en el único episodio, escuche bien, en el único episodio que los evangelios canónicos nos ofrecen acerca de la adolescencia de Jesús. Así que cuando usted estudia los evangelios, este es el único episodio que presenta el aspecto de la adolescencia de Jesús. Es en el corazón de Jerusalén y en medio de ese bullicio de la fiesta de la Pascua que vemos al niño Jesús y sorprende a su familia. Y no solamente sorprende a su familia, sino que el niño Jesús también sorprende de manera, inmensa a los maestros del templo. Y ciertamente vemos a Jesús que está allí junto a los maestros del templo, con una convicción serena, muy claro de cuál era su identidad, pero de igual manera cuál era su misión. Y este relato, cuando usted lo lee y usted, se sumerge en el mismo y se da cuenta de que Jesús en algún momento, como dicen algunos, estaba perdido. Imagínense, en 3 días buscándolo sus padres. Debieron sus padres estar volviéndose locos. Y por eso es que vemos que este relato está, cargado de mucha tensión, pero de igual manera de mucho descubrimiento. Porque fíjense, no solo afirma que Jesús estaba lleno de sabiduría divina, sino que nos presenta, miren esto, a la niñez como espacio sagrado y como espacio teológico. Y cuando entremos al estudio de este pasaje, es importante que usted y yo nos preparemos para dejar que Dios nos hable desde la voz y la presencia de nuestros niños. Porque sí, nuestros niños tienen mucho que decirnos a nosotros. Y hoy queremos ver qué nos dice la niñez. Miren, este pasaje de Lucas capítulo 2, los versículos 41 al 52, es un pasaje que actúa, vamos a decirlo así, como un puente, entre los relatos de la infancia de Jesús y el inicio del ministerio público. Así que vemos este pasaje como ese puente entre la niñez y la adultez ya de Jesús iniciando su ministerio. Así que este es el puente. Y este episodio es el único que nos narra algo acerca de la adolescencia de Jesús. Y como dijimos en la introducción, ciertamente este pasaje tiene mucho significado teológico, de igual manera tiene un peso emocional y también pastoral. Fíjense que el contexto, en el cual se da esto, o el contexto, de este pasaje, es que se sitúa dentro de una de las celebraciones, de las 3 celebraciones más importantes que tenía el pueblo judío, y es la Pascua. Y esta, obviamente, es una fiesta bien importante dentro del calendario judío. Y fíjense, es ahí, y en el corazón del relato, que está la experiencia de un niño que comienza a tomar conciencia de su identidad divina y de su misión. Y yo creo que esto nos da una introducción excelente para ahora entrar en lo que es el análisis de la Escritura. Miren, cuando usted lee los versículos 41 al 42, nos presenta un contexto, y es el contexto, como dijimos, de la Pascua, donde la Pascua lo que afirma es la fidelidad y la formación espiritual. Así que este pasaje destaca la fidelidad de los padres de Jesús. ¿Por qué? Porque el texto bíblico nos dice que los padres de Jesús todos los años viajaban a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Así que por 12 años corridos, lo que nos registra el texto bíblico es que estuvieron llevando a Jesús a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Fíjense, este
este recorrido, ¿verdad?, de los padres de Jesús hacia Jerusalén no era algo sencillo. Miren, esto era un acto, y es un acto de devoción, porque era un viaje muy largo el que ellos estaban realizando. Así que imagínense, planificar, organizarse. Miren, usted y yo cuando salimos de viaje con nuestra familia y nuestros hijos, usted sabe toda la planificación que eso requiere. Usted sabe todo el presupuesto que hay que preparar. Imagínense en ese tiempo que no habían ni carros, no habían aviones, la comida no se podía guardar en nevera. Así que todo esto está ahí. Hay una organización familiar, hay una logística, pero fíjense, en medio de todo esto, lo que implicaba este viaje, hay una decisión de consagrar ese tiempo. No solamente de consagrar ese tiempo, sino los recursos y la energía que implicaba este viaje para responder a la tradición y a la fe. Y la Pascua, esta celebración, lo que celebraba era la liberación de Egipto. Pero más que un evento del pasado, esto se convertía en una memoria viva que formaba a cada generación. Por lo tanto, cada vez que la familia viajaba a Jerusalén, todas las familias que viajaban a Jerusalén a celebrar esto, estaban construyendo en la memoria y en el corazón de cada una de esas generaciones que iba desarrollándose lo que implicaba esto, la fidelidad del pueblo de Dios con ese autor y consumador de la fe. Y de igual manera se convierte también en un proceso de formación espiritual. Fíjense que José y María llevan a Jesús en este contexto. Y fíjense qué curioso que Lucas menciona que este viaje, ¿verdad? Lucas es quien lo menciona. Por lo tanto, vemos que en medio de esto, Lucas, el escritor, nos está dando una afirmación teológica. ¿Y cuál es esa afirmación teológica? Bueno, que Jesús crece en una familia que lo va introduciendo en las prácticas del pueblo de Dios, en esa fe del pueblo de Dios. Y aquí hay un elemento importante, y es la importancia de la familia en la formación espiritual de nuestros hijos y a la misma vez de las nuevas generaciones. Las familias son necesarias en las iglesias para ayudar en la formación espiritual de las nuevas generaciones. Así que vemos que Jesús tenía 12 años. Fíjense, junto antes de su bar mitzvah. El bar mitzvah se celebraba a los 13 años. Jesús estaba aquí a los 12. Y todos sabemos que cuando un niño hebreo alcanzaba los 13 años, se celebraba su bar mitzvah. Y esto ciertamente lo que implicaba era que ahora este niño se iba a asumir una responsabilidad de cumplir con la ley. Y vemos entonces a Jesús participando de esta experiencia. Fíjense, no como un espectador, sino como alguien que ya comienza a apropiarse de su identidad espiritual. Ahora bien, vayamos a los versículos 43 al 45. Se nos presenta una crisis de una pérdida. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está el niño Jesús? Se les perdió. Miren esta crisis. Miren, esto es algo serio. Así que vemos que el texto nos presenta que cuando culminó esta festividad, pues comienza el asunto del regreso de todos estos peregrinos a sus casas. Y en medio de esa caravana, los padres de Jesús asumieron que Jesús estaba con ellos. Así que posiblemente pensaron que Jesús estaba celebrando, jugando con los otros niños, compartiendo. Y aparentemente esto era, ¿verdad?, una práctica común. La pérdida, fíjense, de Jesús no es simplemente algo geográfico, sino también algo simbólico. Y nos revela una tensión entre el ritmo de la tradición familiar y la revelación de ese plan divino. Por lo tanto, vemos a María y a José que están viviendo una experiencia humana y una experiencia humana profunda.
están viviendo la angustia de perder un hijo. Miren, es algo serio. Y fíjense que el texto subraya que lo buscaron entre parientes, entre los conocidos, entre los amigos. Así que en todos los espacios que ellos pensaron que Jesús estaba, fueron a buscarlo. Pero Jesús no estaba allí. Y esto, mis amados hermanos, tiene unas implicaciones teológicas. ¿Por qué? Porque Jesús, aunque siempre fue respetuoso y obediente, está siendo conducido por un llamado superior. Y a veces lo que Dios está haciendo en la vida de nuestros hijos no encaja dentro de nuestras expectativas familiares o religiosas. Y esta parte del texto, ¿verdad?, confronta y nos confronta a nosotros, ¿verdad?, a los padres y también a la comunidad. Y la pregunta que debemos hacernos como padres y como comunidad de fe es: ¿estamos dispuestos a acompañar en el crecimiento espiritual de nuestros niños, aunque tomen caminos inesperados? Le voy a dar un ejemplo, y voy a dar el ejemplo mío. En un momento, mis planes eran convertirme en un cirujano cardiovascular. Yo quería ser doctor. Y me preparé durante todo mi tiempo. Y me preparé en medio de toda esta realidad, ¿verdad?, que tiene que vivir uno para prepararse, para estudiar o entrar a una escuela, a una universidad y luego a una escuela de medicina. Y en medio de ese proceso, recibo entonces un llamado de parte del Señor a ser pastor. La pregunta es: ¿cuántos estuvieron dispuestos a acompañarnos en medio de ese proceso, sabiendo que mis caminos quizá ahora eran otros? Y quizá al principio alguien quizá no lo pudo entender, pero la realidad es que hubo una iglesia que nos acompañó en medio de ese proceso. Hubieron hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a acompañarnos en medio de esos caminos que son inesperados, que también pueden ser otros, no necesariamente para un llamado ministerial. Quizá es un llamado a asumir unas posturas, o quizá es un llamado a nuestra juventud a trabajar en algún tipo de profesión, que a veces pensamos que cómo es posible que este joven ahora quiera hacer esta profesión, por poner una, que se convierta en un policía, que quizás, ay Dios mío, este muchacho se quiere convertir en policía, no sabe lo que está haciendo. Miren, ¿estamos nosotros dispuestos a acompañar a nuestra niñez, a nuestros adolescentes y a nuestros jóvenes en medio de ese crecimiento espiritual? De igual manera, acompañarlos en el discernimiento de lo que Dios quiere para con ellos. Aunque no necesariamente es lo que nosotros queramos. Miren, el mayor ejemplo es cuando nosotros como padres quizá tenemos una idea de lo que queremos quizá que nuestros hijos estudien, porque quizá vemos algunas cualidades y algunas cosas y decimos, bueno, nuestro niño o nuestra niña puede estudiar esto, o a veces hasta pensamos que como yo soy o realizo esta profesión, mi hijo o mi hija pues tiene que hacer lo mismo que hacía yo, o que hago yo, o que hace su mamá. Pues no necesariamente esos van a ser los caminos. Así que la pregunta es, ¿estamos nosotros dispuestos a acompañarles en medio de esto? Les dejo esa pregunta ahí para que pueda seguir trabajándola usted en su casa, en su iglesia y en su comunidad de fe. Vamos a los versículos 46 al 47, donde vemos que el templo se convierte en un espacio de revelación, pero también de participación. Fíjense, 3 días después, María y José encontraron a Jesús. ¿Dónde estaba ese muchacho? Dios mío, pues miren, estaba en el templo. Interesantemente, Jesús no estaba jugando por los pasillos, ni estaba corriendo, no estaba por allí, sino que estaba sentado entre los doctores de la ley, y Jesús los estaba escuchando, pero de igual manera les estaba preguntando. Así que Jesús estaba allí oyendo a los doctores de la ley y haciéndole preguntas. Y fíjense que esta escena que nos presenta Lucas, en cierta manera, lo que hace es que rompe por completo los paradigmas de la época. Fíjense, en una cultura donde los niños eran considerados inferiores y sin voz, Jesús entonces aparece como alguien que escucha, como alguien que pregunta, como alguien que asombra con sus respuestas. Fíjense
que Jesús aquí no se presenta como un discípulo pasivo, sino como un interlocutor válido. Me encanta esta escena, mis amados hermanos, porque a veces nosotros tenemos paradigmas con la niñez, donde quizá no les damos la importancia, o quizá la voz de los niños no sea una voz de mucho peso en nuestras congregaciones o en nuestras sociedades. Pero este modelo de Jesús nos enseña mucho, porque nos enseña que este Jesús, que era un niño de 12 años, estaba escuchando, estaba preguntando y estaba asombrando a todos con la respuesta. Fíjense que Lucas usa esta escena para afirmar que la sabiduría de Jesús no viene de una formación rabínica, sino de su relación directa con Dios. Por lo tanto, en Lucas capítulo 2, versículo 40, se nos había adelantado que el niño se llenaba de sabiduría, de gracia de Dios, que era sobre él. Ahora, esa sabiduría se está haciendo visible. Y esta es la primera vez, ¿verdad?, que la identidad mesiánica de Jesús no es proclamada por ángeles ni profetas, sino por su propio testimonio, por su propio testimonio y también sus acciones. Esta participación de Jesús, esta participación activa del niño en este diálogo teológico, nos confronta a cada uno de nosotros, mis amados, con una pregunta. Y esta es la pregunta que debemos reflexionar y la quiero compartir con ustedes. ¿Estamos nosotros abriéndole espacios para que los niños y las niñas puedan también participar en la vida reflexiva, en la vida litúrgica, en la programación de nuestras iglesias y en la vida pastoral de la iglesia? Quiero que se lleven esa pregunta porque en ocasiones nuestros cultos son adultocéntricos. Me explico. Todo gira en torno a los adultos. Y no le damos unos espacios a nuestra niñez, de que ellos se sientan que son parte de la liturgia, que son parte de ese sermón, que son parte del cuidado pastoral. Y pienso que eso es importante que nosotros reflexionemos. Vayamos a los versículos 48 al 50. Vemos en los versículos 48 y 50 el encuentro entre Jesús y su Padre, que ciertamente es muy emotivo. Fíjense, dice aquí que primero María le expresa a Jesús su dolor. ¿Y qué sucede ahí? Pues miren, estamos viendo esa parte humana de María, pero también de su padre, porque María está hablando en el nombre de ambos. Y le dice, tu padre y yo estábamos angustiados buscándote. Y fíjense que la respuesta de Jesús, quizá alguien puede decir, bueno, quizás fue como medio irrespetuosa, pero no fue una respuesta irrespetuosa, fue algo firme, ¿verdad? Y le dice, ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que los asuntos de mi padre me es necesario estar? Y esta es la primera vez que Jesús llama a Dios mi Padre. Y aquí vemos una revelación. Y aquí vemos la revelación de esa relación que guarda Jesús con Dios. Así que allí públicamente habla acerca de su filiación divina. Por lo tanto, Jesús, que es el verbo, fíjense, miren lo que utiliza, me es necesario. Eso es una señal de, ¿verdad?, de urgencia, de una prioridad, pero es una prioridad divina. Y esa prioridad es la que marcó la vida y el ministerio de Jesús. Porque para Jesús era un asunto de urgencia poder revelar a la humanidad el plan de Dios para con cada uno de ellos, empezando por su pueblo, pero también con toda la humanidad. Y es en ese momento que usted ve que hay una tensión que aparecerá en todo el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Ese desconcierto de los cercanos de Jesús ante su verdadera identidad. Imagínense, ni sus padres los podían comprender del todo. Por lo tanto, la misión de Jesús no siempre va a ser comprendida por todos, inclusive a los más que ama. Y vemos a María, ¿verdad?, también como un modelo de fe, no podemos dejar eso al lado. Porque fíjense, también María va a tener que crecer en comprensión.
Y es el modelo de fe que nosotros debemos tener. Cada día crecer en la comprensión. No quedarnos estancados, sino ver un proceso de crecimiento y de comprensión de la fe. Y el camino hacia el entendimiento pleno sabemos que tomará tiempo. Y el texto bíblico nos dice que pasará por la cruz, pero también por la resurrección. Y damos gloria a Dios por eso. Vayamos a los últimos 2 versículos para ir cerrando. A pesar, obviamente, de esa autoconciencia de Jesús, de esa divinidad, Jesús regresa con sus padres, con José y María a Nazaret, y él estaba sujeto a ellos. Así que no había rebeldía, sino que vemos que hay armonía. Y esta obediencia no contradice, obviamente, su misión, sino que lo va preparando. Así que Jesús sabe esperar el tiempo de Dios. Y qué bueno es esto. Mientras tanto, vemos que crece en sabiduría, en estatura y en gracia para convivir con los hombres. Y aquí Lucas vemos que cierra el ciclo de la infancia retomando una fórmula que ya había usado en el versículo 40, pero ahora con más profundidad porque se trata de un crecimiento holístico. Y este crecimiento integral, que incluye la parte intelectual, física, espiritual y social, debe ser el modelo para el desarrollo de toda niñez. Intelecto, físico, espiritual y social. Ese es el modelo de desarrollo de una niñez. Y ese también, obviamente, es una clave para la pastoral infantil. Aquellos que trabajan con los niños y niñas de nuestras iglesias, esa pastoral infantil que se ejerce, que usted y yo podamos ofrecer ambientes y relaciones donde cada niño y cada niña pueda desarrollarse a la luz del amor de Dios. Acuérdense, estamos formando niños y niñas para que crezcan espiritualmente, y para eso tenemos que, mis amados hermanos, ser intencionales en ese crecimiento integral, intelectual, física, espiritual y social. ¿Qué les parece, mis queridos hermanos, si tenemos una oración final? Señor, te damos gracias por nuestra niñez. Te pedimos que nos ayudes a asumir la responsabilidad indelegable en el cuidado y en la tarea de crear un ambiente familiar y comunitario en donde puedan crecer, como dice tu palabra, en estatura, en sabiduría y en gracia delante de ti y de todos nosotros. Asimismo, te pido que nos inspires a desarrollar programas para que tengan el espacio de participar e integrarse en la vida de la iglesia. Que tu Espíritu Santo cuide de nuestros niños, que los aparte de todo mal. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga y esperamos estar con ustedes la próxima semana. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora.